Nuevamente, damas y caballeros estudiantes, a continuación vamos a hacer la charla semana número 8 del curso de Anatomía y Fisiología Humana. El tema es tránsito y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo y funciones secretoras del aparato digestivo. De acuerdo con la diapositiva 1, tenemos los objetivos y es 1, conocer los procesos de cómo transitan y se mezclan los alimentos en el tubo digestivo y 2, comprender los mecanismos de la forma en que se producen las secreciones para la transformación de los alimentos a través del tubo digestivo. Este tema está implícito en la charla anterior, donde se vio anatomía y fisiología del tránsito y de la excreción a la vez de las partes anatómicas. Ahora enviamos este complemento al tema específico. De acuerdo con la diapositiva 3, entendemos primero el procedimiento digestivo, que es un procedimiento digestivo. Bueno, la digestión ocurre cuando los materiales complejos que se encuentran en el alimento son descompuestos en fragmentos pequeños que pueden ser absorbidos por el sistema del ser humano y luego utilizados para el crecimiento, mantenimiento, reproducción y otras funciones. Obviamente este procedimiento sigue una ruta que siguen los alimentos a través del tubo digestivo. Este tubo digestivo empieza con la boca, continúa con el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Diapositiva 4. A este transporte de los alimentos desde la boca hasta el intestino y luego lo que no es adecuado se libera a través de la excreta. Entonces el tubo continúa hasta el ano. Entonces, aquí sucede en este tránsito una serie de sucesos para la mezcla de los alimentos. Por ejemplo, los sucesos de la masticación, deglución, almacenamiento, mezcla y propulsión de diferentes estadios, vaciamiento gástrico, mezcla y propulsión en el intestino delgado y movimientos del intestino grueso hasta llegar a cabo a los movimientos y contracciones de la defecación. Este tránsito y mezcla de alimentos, pues como corresponde, inician con la masticación, entran en acción los dientes, los incisivos que hacen una acción de corte, luego los molares para mover, luego todas las enzimas que hay en la boca para convertir el primer momento del alimento duro a una masa llamada bolo alimenticio. Luego sigue un tránsito y se mezcla todos los movimientos rítmicos de la boca para la deglución, activa toda una zona en el cerebro a nivel del tronco encefálico por medio de estimulaciones del sistema nervioso. Así, el tránsito sigue su curso por la acción también de glándulas gástricas que están en todas las mucosas y membranas del tubo digestivo, en el esófago, en el cuerpo gástrico, y estas se conjugan o se mezclan con secreciones a través de ondas de movimiento, de ritmo, para continuar este tránsito hacia su propósito o objetivo. Las ondas de mezcla se dirigen desde el estómago hasta el antro, la parte terminal del estómago, y justamente cuando entra al intestino delgado por medio de una válvula que se llama píloro. Luego vienen los movimientos peristálticos del píloro, se contrae, se dilata, deja pasar los alimentos, recibiendo toda la cantidad de estímulos enzimáticos, y luego inicia para la mezcla, y luego inicia su movimiento al duodeno y luego al intestino con movimientos propulsivos o movimientos de peristaltismo. Alrededor del músculo circular intestinal, cuando es estimulado, se crea un anillo de contracción
que se desplaza hacia adelante llevando consigo cualquier material que se haya situado delante de él. Son estímulos habituales del intestino, del peristaltismo. Por ejemplo, se distienden, se contraen, y hay señales también nerviosas parasimpáticas que ayudan a que este movimiento sea más adecuado. El tránsito, entonces, a partir de ese momento, también puede descender por gravedad y propulsión de ondas. La mezcla es con los jugos estimulando a las glándulas para transformar lo sólido, el bolo alimenticio, que son los tres resultados o formas de transformación y mezcla. El bolo alimenticio es una masa, luego el quimo, y luego este quimo, que también es una ya masita más lograda, se transforma en algo líquido llamado quilo, para que éste sea absorbido en el resto del intestino, y el resto de alimentos sean eliminados por mecanismos de excreción, por el mecanismo del movimiento peristáltico o el movimiento intestinal. Las intensas contracciones peristáltica provocan el vaciamiento gástrico. Hay una bomba, esa bomba del píloro es interesante, importante, porque tiene contracciones rítmicas que van aumentan el momento después de comer hasta un 20%, empujan alimentos hacia la parte del intestino delgado para que se unan al quimo, y así se produce el vaciamiento gástrico por medio del píloro. Bueno, el quimo es una acción en la cual las glándulas situadas en el revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos y luego se lanza hacia la parte del intestino, donde recibe otras acciones de otros órganos como la vesícula biliar o el hígado, vesícula biliar, el páncreas, para transformar este quimo en quilo y así ser absorbido por las paredes intestinales y llevarlo a la sangre, a las células, y luego pues es importante para la vida. Bueno, ese es el tránsito y la mezcla de los alimentos. Ahora nos corresponde ver cómo ese tránsito recibe ciertas secreciones en el tubo digestivo. Para eso nos vamos a la diapositiva 6 y vemos los principios generales de la secreción del tubo digestivo. El contacto de alimentos con el epitelio estimula la secreción. La estimulación mecánica actúa sobre las glándulas locales y estimulan el sistema nervioso entérico. Estimulación táctil, estimulación química, distensión de la pared gastrointestinal. La estimulación parasimpática aumenta la velocidad de secreción glandular, a excepción del intestino y delgado en la porción proximal del intestino grueso. Y la estimulación simpática puede tener un doble efecto. La estimulación aislada genera un aumento en el ritmo. La estimulación de glándulas con secreción máxima reduce la secreción por reducción de riego. Siguiente diapositiva, 7. Pues todo ese tránsito empieza, todo ese mundo de secreciones, pues obviamente empieza con la secreción de la saliva. La saliva contiene una secreción mucosa y una secreción serosa. La secreción serosa contiene tialina, enzimas que dirigen los almidones. Las secreciones mucosas contienen mucina, un lubricante que es lubricante y protector. La saliva posee también concentraciones elevadas de potasio y otros gases. La secreción salival es similar a la extracelular más enzimas, pero se modifica por reabsorción de sodio y secreción de potasio. Si se reabsorbe el sodio en exceso, se reabsorbe el cloro de forma pasiva. Los iones de dióxido se secretan por intercambio y secreción activa. La salivación está regulada principalmente por señales parasimpáticas, los núcleos cefálicos del encéfalo, por eso se llama esta fase cefálica. Se excitan por estímulos del gusto y táctiles. También pueden estimularse por centros de salivación superiores. La saliva contiene una secreción serosa y una secreción mucosa. De acuerdo con la diapositiva 8, entramos a la secreción esofágica, que es de una naturaleza mucosa, lubricación para la deglución. En parte superior
es porque esto evita que haya excoriaciones o se lastime al pasar el bolo alimenticio por el estómago. En el extremo gástrico hay una protección de jugos gástricos. Esta secreción esofágica mucosa lubrica, pues, y es importante para el descenso por gravedad del bolo alimenticio. El contacto de los alimentos con el epitelio estimula esta secreción y además hace funcionar los estímulos nerviosos entéricos. El alimento en segmento del tubo estimula las glándulas para producir este tipo de secreciones. El sistema nervioso entérico es como un mediador a través del sistema simpático y parasimpático del mismo, pues. Esta estimulación de los nervios simpáticos aumentan la velocidad de secreción. ¿Qué otra cosa sería importante decir en esta diapositiva? Bueno, también el sistema nervioso hace un estímulo hacia la secreción glandular del tubo digestivo y de esa manera aumenta también la secreción a través del estímulo glandular. Esta también es una estimulación hormonal, ya que de esa manera se produce o se reduce la cantidad de secreción necesaria para transformar el bolo alimenticio en quimo, hasta llegar, de acuerdo con la diapositiva 9, a la secreción gástrica, que como se ve en la diapositiva, se dice que la mucosa gástrica dispone de dos tipos fundamentales de glándulas tubulares, glándulas oxiníticas y glándulas mucosas, y células pépticas y células pilóricas. Las células parietales segregan el ácido gástrico en la luz de la célula. El ácido clorhídrico y la pepsina son necesarios para la digestión proteínica. Las células parietales también producen el factor intrínseco, o sea, dentro de la mucosa del estómago. Entonces tenemos dos producciones, las que hacen las glándulas oxínticas, que es a través de las hormonas o enzimas pepsinógeno y el factor intrínseco, el moco, y las glándulas pilóricas que contiene gastrina y moco. Así, de esa manera, las células mucosas secretan moco y además segregan ciertas enzimas como la gastrina para el control de las secreciones. Y obviamente, pues hay fases como en esta dinámica. Está la fase cefálica, en este caso de la fase gástrica, en la transformación del quimo, pero la fase intestinal también es muy importante. Nos vamos a la diapositiva 10. Vemos que los factores que estimulan la secreción gástrica son la acetilcolina también, la gastrina y la histamina, como le dije. Existen tres fases de la secreción gástrica, como ya les dije, ¿verdad? La cefálica, la gástrica y la intestinal. Y el quimo del intestino delgado inhibe la secreción durante la fase gástrica, basada en dos factores: un reflejo enterogástrico y a través de hormonas. Entonces, así tenemos que la secreción gástrica durante el periodo interdigestivo produce moco, escasa pepsina y casi nada de ácido. Hay muchos estímulos emocionales tan fuertes en todo este procedimiento. Dijimos que la fisiología biliar es importante en la producción ya de la fase intestinal, produciendo sus diferentes secreciones y transformando el quimo en quilo. Estas secreciones del intestino grueso, miramos la diapositiva 11, se suceden en los primeros centímetros del duodeno y sirven para la protección y contiene secreciones de ácido clorhídrico para la protección. También en estos primeros centímetros se produce moco, secretina, estímulos táctiles e irritantes, y además el sistema nervioso que hace el estímulo es el nervio vagal, es un estímulo vagal. Bueno, además de las secreciones intestinales para transformar el quimo en quilo, pues la ayuda es también la secreción pancreática a través de la tripsina, quimiotripsina, hidratos de carbono, lipasas, la enzima pancreática, las esteriasas. Hay muchas cantidades de enzimas que colaboran ahí.
posiblemente la gastrina, hasta la insulina, la mutilina, la serotonina. Pues la insulina es importante, pues es muy buena, ¿verdad? Estimulan la motilidad del intestinal, y la secretina y el glucagón pues inhiben la motilidad intestinal para la secreción. Así es que son funciones de válvulas. Hay una válvula, también la válvula iliocecal es importante como para mantener el contenido o regular el reflujo y los movimientos del intestino. Y por último, pues tenemos el esfínter de la defecación, el esfínter anal externo. Pues ahí es cuando activan el movimiento peristáltico a través de ondas para que los restos alimenticios que no sirven pasen hacia el exterior. Y obviamente también hay un tipo de secreciones entéricas en la pared del intestino que nos ayudan a que este proceso sea de la mejor manera y que no haya mucha molestia o dolor, sino sea de una manera fisiológica. Bueno, esta es la charla de este momento. Contesten las preguntas al final y no me las envían, por favor. Gracias.